Diputado Luis Carlos Serna. Muchísimas gracias, señor presidente. Y primero, pues un saludo muy especial, doctor Juan Carlos Olivares, quien trabajó desde el CEIR de la Universidad del Quindío de manera muy fuerte dentro de lo que es el ejercicio del paisaje cultural cafetero, la difusión de lo que es el paisaje cultural cafetero. Y hoy puso unos temas muy interesantes que tienen que ver con los atributos y los objetivos del paisaje cultural cafetero, que es justamente, y agradezco mucho, porque la verdad, pues agradezco no, reconozco la intervención del doctor César Londoño y el doctor Dairo, porque le estamos apuntando ya en un tono diferente a lo que es el paisaje cultural cafetero y porque están nombrando los elementos más sensibles que se manejan ahí. Hoy vimos distintas exposiciones y yo quisiera llamar la atención sobre algo. Y es que lo primero es que el paisaje cultural cafetero no es un tema de gobierno, es un tema del Estado. La declaratoria y es responsabilidad del Estado responder por la declaratoria del paisaje cultural cafetero y el cuidado de él. Y a esto quiero que lo tengamos ahí porque ahorita me refiero a eso. El paisaje cultural, esta declaratoria no es una propuesta empresarial, que es lo que nos han pretendido vender. Yo con preocupación miro cada vez que dicen es que el paisaje cultural cafetero, entonces el turismo, el paisaje cultural cafetero, entonces los productos con el sello de paisaje cultural cafetero, entonces resulta que no se está beneficiando lo que realmente, como decían ahora, y lo dijo el doctor César Londoño, son las familias, que lo dijo el doctor Juan Carlos Olivares, es el fortalecimiento a la familia campesina, a la familia que son a quienes les debemos, son los campesinos a quienes les debemos la declaratoria del paisaje, a nadie más. Y eso es muy diferente. Plantear una cosa aquí en bien particular, los atributos, los 14 atributos del paisaje cultural cafetero, en ningún momento hablan del negocio, que es donde lo han querido arrinconar y es donde lo han querido llevar. Tanto que el custodio de la declaratoria es justamente cultura, no industria y comercio, ni turismo. Es cultura quien entra en eso. Y hoy los riesgos por la declaratoria se dan justamente por el manejo que se le ha dado de manera equívoca al pretender volverlo un sello. Quienes establecieron, y por eso la diferencia en que paisaje cultural cafetero es un tema de Estado y no de gobierno, es que los gobiernos a partir y para poder desarrollar unos intereses particulares, entonces lo que hicieron fue establecer los comités técnicos, donde cambiaron lo que es el sentido del paisaje cultural cafetero, que es lo que nosotros vimos cómo lo estructuran desde turismo, desde la industria, desde Cámara de Comercio, desde Camacol, Acodres y demás, que no tienen nada que ver con el paisaje cultural cafetero, ni con la declaratoria del paisaje cultural cafetero. Y eso sí es bien interesante, porque es que aquí nos ponen en otra cosa, y es que la infraestructura turística y empresarial no aporta a la preservación del paisaje cultural cafetero. No le aporta absolutamente nada. Al contrario, lo que nosotros vemos que sucede, por ejemplo, que ha sucedido en Finlandia, es la pérdida de uno de sus patrimonios más importantes, que es el patrimonio arquitectónico. Y todo eso montando infraestructura turística y empresarial. Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y esto, que se dedique a la cultura, tiene que ver estrechamente con lo social y con la población campesina. Hace poco el gobernador estuvo en Salento promoviendo el parque de la Posada Alemana. El presidente del Consejo de Salento le hizo una pregunta puntual y es que, venga, pero es que eso no nos está aportando a nosotros como municipio, no nos está aportando a nosotros dentro del paisaje, no nos está aportando absolutamente nada, ni siquiera fue consulto con el municipio y no hubo una respuesta. Entonces, si seguimos apuntándole eso, lo que hacemos son más afectaciones al paisaje, porque a nombre del paisaje cultural cafetero nos están, con el serio paisaje cultural cafetero, nos han quitado la posibilidad de nuestro paisaje en la Avenida Centenario, hasta modificaron un plan de ordenamiento territorial para hacer eso. Entonces, cuando eso lo manejan los gremios es muy delicado porque entonces se desnaturaliza al punto tal que ya se pierde. Y puntualmente con lo que tiene que ver específicamente a la población campesina, hay que contar varias cosas. Aquí nos salen con unos cuentos bien simpáticos, porque cada vez que hablan y hablan de aguacate dicen, no, esa es la solución al empleo. Y resulta que no existe ninguna explotación agrícola que utilice más mano de obra que el café. Ni una, de manera continua durante todo el año.
Y entonces con eso a nosotros nos dijeron que eran los aguacateros los que venían aquí, y nos cambiaron 500 campesinos, que fueron los que alcanzaron esa declaratoria, por 5 empresas multinacionales que no dejan absolutamente nada aquí, ni siquiera impuestos para los municipios donde se encuentran, porque es producción de alimentos, así se toma, y entonces no dejan nada aquí, los insumos no los compran aquí tampoco. Entonces aquí tenemos unas condiciones bien serias. A mí me parece que defender el paisaje cultural cafetero no es defender un negocio. Defender el paisaje cultural cafetero y la declaratoria del paisaje cultural cafetero es para la comunidad cafetera. Y eso es para mejorar las condiciones de vida de la comunidad cafetera, no para montar ni para abrirle a través del cese que privilegia, por ejemplo, la minería. Y eso es un golazo terrible que nos metieron aquí, porque cuando leemos lo del cese, aquí lo primero que privilegia el cese es la minería y todo lo es el extractivismo. Aquí lo que tenemos que hacer como Estado, como gobierno y como parte de esto es generar las estrategias para blindar el territorio frente a la minería. La declaratoria del paisaje cultural cafetero y la UNESCO lo dice literalmente, no admite la explotación minera en las áreas de declaratoria. Sin embargo, ningún gobierno, desde que se ha establecido el paisaje cultural cafetero, ha generado una postura en contra de lo que es la minería en el departamento. Y a eso sí deberíamos de invitar al gobernador a que haga una declaratoria y que se cierran filas a las explotaciones mineras en defensa del paisaje cultural cafetero, porque lo dice la declaratoria. Que si no quiere asumir una postura en defensa del territorio, que lo haga nombrando, citando la declaratoria de la UNESCO. Pero aquí no se puede seguir pasando de agache y llamando inversionistas para que acaben con la región. Aquí tenemos que defender nuestro territorio, defender nuestra región y esa declaratoria que es lo más importante que tenemos nosotros a nivel de departamento y que hemos logrado es un reconocimiento mundial. Y que como vamos, se está poniendo en riesgo por absolutamente esa terrible desviación que han hecho sobre lo que es esta declaratoria del paisaje. Y una cosa que me parece a mí tristísimo, y es que en la comunidad cafetera nadie, absolutamente nadie, ha hablado de los mecanismos de prevención para la población de cafeteros que se hacinan, los hacinan en los Willy, los hacinan en las camionetas para llevar a sus fincas, los hacinan en los galpones, en los cuarteles de las fincas, y no hay un solo mecanismo de prevención. Y yo quisiera preguntarles aquí, ¿cuáles son los mecanismos de prevención para esa población? Al contrario, en plena crisis se invitó a la nación a que viniera a coger café aquí al departamento del Quindío. Que los gobiernos locales hicieron una interpretación, digamos, muy acertada y blindaron sus municipios para que no llegaran gente de otras partes, digamos que fue lo que salvó eso, pero aquí irresponsablemente se llamó a eso. Y a hoy no existe una sola medida de protección para la comunidad cafetera, para la comunidad de campesinos, para la comunidad de recolectores, que son los que le dan fuerza y vida a lo que es el paisaje cultural cafetero. Muchas gracias, señor presidente.